alejo cada día y en las pruebas quien me guía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú veniste tu vida con nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos al momento de despedir el curso. Hemos llegado al final del curso. Os parecía imposible, ¿no? Pues ya llegado. Bueno, vamos hoy a hablar de lo poquito que nos queda de la parte histórica del curso de la historia de la salvación, que como vimos, hemos ido viendo, pues ha resultado, yo creo que bastante detallado, bastante exhaustivo, nos ha llevado 2 años, y estos libros que nos quedan ahora, que son Crónicas y Esdras y Nehemías, van unidos y vienen a ser complementarios de Reyes. Por tanto, vamos a verlos pues a grandes rasgos, ¿no? El libro de Crónicas se le llama también Paralipómenos. En algunas Biblias encontraréis que pone Paralipómenos en vez de Crónicas. Es lo mismo. Tiene estos 2 tipos. Crónicas, en cuanto a que se trata de hechos históricos, aunque el autor no parece que se propusiera narrar una historia, sino más bien que se vale de hechos, por supuesto históricos. Y el libro Paralipómenos quiere decir lo que se omitió, lo que no se dijo, lo que quedó pendiente de decir. Título que dieron en la versión de los 70 sin duda porque pensaron que el autor quiso completar todas las historias recogidas en los libros de Samuel y Reyes. Ya sabéis que hemos visto la monarquía, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Nosotros en el curso este que hemos seguido en la historia de la salvación, valiéndonos a partir de Jueces hasta la deportación de Babilonia, en los 4 estos libros de Reyes que ya no. Por esta razón, no nos vamos a parar en tomar estos libros como complemento de lo que hemos dado, sino más bien unas ideas generales de estos libros, fijándonos en lo más característico, lo que llama la atención. Y es que el segundo libro de Crónicas, o Paralipómenos, termina exactamente igual que como comienza el libro de Esdras. Los 2 dicen exactamente esto. Vamos a buscar de Crónicas, del segundo libro, capítulo 36, versículo 22. A ver esos rápidos que me buscan citas, venga. Segundo de Crónicas 36-22. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la profecía de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que publicó de palabra y por escrito por todo su reino este edicto. Y ahí viene el edicto de Ciro, que dio libertad a los judíos de volver a su tierra. Pues bien, al decir lo mismo, también lo que sigue de este famoso edicto de Ciro, exactamente igual que el comienzo de Esdras, o sea, el final de Crónicas, igual que el comienzo de Esdras, eso hizo suponer, en toda lógica, que en tiempos formaron una sola obra, Crónicas y Esdras y Nehemías. Y por el texto sabemos que debió escribirse en tiempos del imperio persa, pasado ya el imperio babilónico,
Y así habla de ofrendas voluntarias para el templo, y entre las monedas que cita leemos 10.000 táricos, que es la moneda persa del rey Darío, que no existía en tiempos de Babilonia ni en tiempos de David. Habla de 10.000 táricos. Con los libros de los reyes vimos cómo Nabucodonosor hizo varias deportaciones y se llevó muchos cautivos a Babilonia. En estos libros de crónicas nos dice, segunda de Crónicas 36:20. Algunas citas las iré leyendo yo porque quiero terminarlo todo. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, los cuales pasaron a ser esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del imperio persa. Eso es lo que quería que llegáramos, hasta el advenimiento del reino persa. Pues bien, enseñanza clara de estos libros de crónicas es que todo el problema que sufrieron, tanto Israel como Judá, radicó en la infidelidad, en el rechazo a Yahvé como único Dios, y vivir, como hemos ido viendo, un total sincretismo, con toda clase de aberraciones idolátricas. De Dios se podía esperar todo, pero de los ídolos nada, y así les fue. Y como la fidelidad suponía obediencia a la ley y al culto, en estos libros hay, ya lo veremos, como dos partes. En la primera tenemos las genealogías y luego habla del culto y del cisma. Si alguna vez tenéis necesidad de buscar algún nombre o el hijo de algún famoso judío, del capítulo 1 al capítulo 9 de este primer libro de crónicas lo tendréis sin esfuerzo. Hay toda una genealogía, una retahíla de nombres que ya vienen todos. Por el interés del cronista es precisamente reflejarlo. Pero esta genealogía tiene algo peculiar, y es que queda claro la intención del autor al comprobar que entre las genealogías de los 12 hijos de Jacob, él da preferencia a Judá, y dentro de la tribu de Judá a David y su parentela. Todo el capítulo 3 lo dedica a los descendientes de David. Y fijémonos que David no es una tribu, y no obstante nos narra toda su descendencia. Una vez hecha esta predilección, sigue narrando descendientes de las diversas tribus, todos hijos de Jacob. Pero vemos que David es punto y aparte. Y si en los capítulos siguientes estas genealogías nos narra la muerte de Saúl, lo hace el autor porque tenía que hacer constar que fue rechazado por Dios, como sabéis, y así explicar la elección divina de David como jefe de todo Israel. O sea, podemos decir que el verdadero interés del autor de Crónicas fue meterse de lleno en la historia de la dinastía de David, elegido por Dios, razón por lo que suele pasar en silencio la historia del reino del norte, del reino de Israel. Que si dice algo, pues lo recuerda cuando tiene alguna relación con la dinastía de David. Que nos recuerda a Basá, rey de Israel, que subió y fortificó Ramá. ¿Por qué lo dice tratándose de Israel? Leamos 2 de Crónicas 16:1. Y otro que busque 2 de Crónicas 13:16. El año 36 del reinado de Asa, Basá, rey de Israel, atacó a Judá y comenzó a fortificar Ramá para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Para cortar las comunicaciones a Asa, el rey de Judá. Por eso lo menciona, si no hubiera pasado por alto. Y al narrar la guerra entre Aquías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel, nos dice, y con este ejemplo vamos a ver clara la intención, en 2 de Crónicas 13:16, si lo tenéis. Huyeron los hijos de Israel ante Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abdías y sus gentes hicieron en ellos gran mortandad, cayendo de Israel 500.000 hombres escogidos. Por eso lo dice, por eso lo menciona, por eso hay alguna alusión al reino del norte, al reino de Israel. Hay que tener en cuenta que los reyes davídicos en los que se centra el interés
eran los herederos de la promesa. Por lo tanto, cara a la historia de la salvación, que es el curso que nosotros estamos viendo, no son simples individuos aislados, sino herederos del trono de David. Y se comprende también que omita incidencias en la vida privada de David y omite, por ejemplo, algo tan importante como es el adulterio de David y sus consecuencias. Pero en ningún caso, esto también es verdad, puede pensarse que el autor tuviera intención de ocultar o falsear la historia. El libro de los Reyes era muy bien conocido y estimado por el pueblo, y allí venía todo con pelos y señales, como lo hemos ido viendo, ¿no? Y una prueba de que para el autor todos estos sucesos eran bien conocidos es que no figura en Crónicas algo tan sumamente importante y trascendente como fue el que Salomón, al final de su vida, fue idolátrico y como consecuencia castigado nada menos que con la división del reino, pues tampoco figura. Lo que ocurre es que era tan sabido por todos que el cronista no necesita repetir de nuevo la historia. En cambio, no podía menos el autor que dar especial relieve a la promesa divina de edificar una casa y conferirle sucesión. Y en el final de la oración de David leemos en Crónicas 17:27 del primer libro de Crónicas, 17:27. Dígnate, Señor, dígnate bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia, porque lo que tú, Señor, bendices queda bendito para siempre. Queda bendito para siempre. Si recurriéramos a la oración de David, esta misma que vimos en el segundo de Samuel, hay un pequeñito matiz, pero es exactamente igual. Dígnate bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia, pues tú, mi Señor, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Es decir, repeticiones hay, y aquí vemos que con un pequeño matiz, pues añade algo que a nosotros nos viene muy bien en 2016, que dice que tu casa queda bendita por siempre, no por el reinado de David, sino por siempre. Pues bien, esto viene en Crónicas y es la misma repetición de lo que había en Segunda de Samuel, de donde vemos eso, que hay repeticiones, pero en aquello que da relieve a todo lo que concierne a la promesa divina en favor de David y su descendencia. Recordaréis que casi como denominador común, cuando la Biblia cita reyes, escuchamos hizo mal a los ojos de Yahvé, y lo leeremos para reyes de Judá y para reyes de Israel. Pues entre los pocos que nos dice la Biblia, y vemos al leer su historia, que no hicieron mal a los ojos de Yahvé, Crónicas dedica una especial atención a 3 reyes que fueron más fieles, y en todos termina con la misma frase, diciendo que fueron fieles como David, porque David es el referente. Veamos un ejemplo. Segundo de Crónicas 29:2. Agradó con su conducta al Señor como su antepasado David. Habla de rey Ezequías y dice que como David su padre, o como su antepasado David, según la traducción que tengamos. Y esto mismo, poco más o menos, dice de Josafat y dice de Josías, que en unión de Ezequías son los que fueron más fieles a Yahvé. Un rey que nos dice el libro de los reyes que hizo lo recto, pero no hizo desaparecer todos los santos, Ocías en Judá, y que Dios permitió el castigo de volverse leproso, es el libro de Crónicas, y esto lo vimos, recurrimos a esta cita cuando hablamos del hecho, por tanto no lo vamos a repetir. El Crónicas es el que nos dice cómo ocurrió, porque cogió el censario, le dijeron que no le correspondía a él, que ofrecer el incienso era cosa de los sacerdotes, y le gritaron que saliera del santuario, y la leo yo, pero ya la leímos en su día. Entonces Ocías, que tenía el incensario en la mano para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, le brotó la lepra. Os acordaréis de esto, ¿verdad? Pues bien, con varios ejemplos como este,
Bien puede llamarse estos dos libros de Paralipómenos o Crónicas, que significa lo que se omitió, en todo el libro primero y segundo, el deseo que late es infundir ánimo en el pueblo. Y dada la situación de cautividad tras los desastres vividos, parecía como que se había apagado esa profecía de la promesa a la dinastía de David. Claro, tan mal lo pasaron allí los pobres en Babilonia, ¿no? Y se preocupa entonces de ponernos los descendientes de David en las genealogías, esas del principio, y ahí tenemos que dirá Zorobabel y los hijos de Zorobabel, y entre ellos, en el tiempo oportuno, se levantará el nuevo David esperado, porque de ahí vendrá a enlazar con Jesucristo, el verdadero David, el Mesías, el esperado del antiguo, ¿no? Los judíos posteriores a la cautividad, también se ve, eran negligentes y hubo de seguir actuando los profetas. El profetismo estuvo muy vigente, hablando en nombre de Dios, sobre todo Ageo y Malaquías, profetas que reprochaban tales negligencias. Son los últimos que tenéis en el cuadrito ese comparativo que os envió Manuel por correo, y algunos los lleváis en papel físico, pero los últimos que encontráis sois Ageo y Malaquías. Incluso habían abandonado la reconstrucción y se habían preocupado en contar con buenas viviendas. Hoy se os ha repartido el mapa de lo que fue el templo de Zorobabel, y en el reverso de la hoja tenéis lo que ya fue el templo de Salomón. El de Salomón es que el mismo de Zorobabel, que lo engrandeció Herodes, que luego como sabéis, de este templo, del primero, el segundo, el tercero, no quedó piedra sobre piedra, porque en el año 70 Tito arrasó con aquello, ¿no? El 70 ya de nuestra era. Nada vimos, por ejemplo, en los libros de los reyes, sobre la idolatría y la lapidación de Zacarías al pie del altar en tiempos de Joás. Hecho que Jesús recordó a escribas y fariseos. Y ahora vamos a recurrir al Nuevo Testamento. Me vais a buscar Mateo 23:35. Hablando del mal que habían hecho siempre los profetas, que sobre ellos recaería su sangre, les dice Jesús: para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra. Sí. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Pues esto lo sabemos por el Nuevo Testamento, pero en el libro de los libros de los reyes no se nos dice nada. Sin embargo, en este de Crónicas, leo yo, a los que toméis nota, está en 2 de Crónicas 24:22, dice: el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo. Esto lo dice el libro de Crónicas, no los libros de los reyes. O sea, como veis, sí es verdad que se cuentan cosas aquí, que por eso se llama Paralipómenos, lo que se omitió, lo que quedó por contar, ¿no? Y en cuanto a doctrina de estos libros de Crónicas, prevalece la de revelar en su mayor parte las relaciones de Dios con el hombre, sin que falten lecciones de mucho valor sobre lo que Dios es en sí mismo. Dice respecto a su omnipresencia, 2.5 del segundo, y luego 16.9. Pero ¿quién podrá construir un templo digno de él si los cielos en toda su inmensidad no bastan para contenerla? No bastan para contenerla, es la omnipresencia de Dios. Y en el 16.2, ¿qué dice? 16:9. 9, perdón. Pues tiende Yahvé sus ojos por toda la tierra para someter a los que tienen para poner corazón. Que nada escapa a su conocimiento, ¿no? Sí, todo cuanto hoy puede cualquier creyente saber de lo que es Dios en sí mismo, y más aún, algo que solo Él tiene salido por los santos y que tanto olvidamos y sin embargo nos afecta a todos, lo dice este libro de Crónicas. En este caso, el primero, 29:14.
Y luego, sin perder ahí primera, me buscáis 28:9. 29:14. El segundo. Ni yo ni mi pueblo somos nadie para ofrecerte todo esto, porque todo es tuyo y te ofrecemos lo que tu mano nos ha dado. Efectivamente, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, que todo lo hemos recibido de su divina bondad. ¿Os dais cuenta de los destellos y a medida que nos vamos aproximando ya al Nuevo Testamento, de historia de la salvación que tienen estos libros del Antiguo Testamento? Cosas que para nosotros hoy ya están sumamente conocidas, porque vino el único que podía revelarlo todo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús en persona nos reveló todo. Pues ya había revelaciones de este tipo en los libros del Antiguo Testamento. Y otra, esta que también es muy interesante, en el 28:9. Y a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón, con generosidad de espíritu, que el Señor sondea los corazones y penetra todas las intenciones. Si lo buscas, se dejará encontrar. Si lo abandonas, te rechazará definitivamente. Suficiente, es decir, el Señor, Yahvé, escudriña los corazones de todos, penetra todos los designios, todos los pensamientos. Al ser enseñanza repetida en varios libros, no es de extrañar que Crónicas recalque el gobierno divino de todos los acontecimientos. También en mí, también ahora mismo el Señor está dinamizando ojos, mente, corazón de todos nosotros. Os habréis dado cuenta que en la Biblia, o sea, en la revelación de Dios, ciertas consoladoras verdades que se repiten en muchos libros y que no pueden faltar en estos. Si buscas a Dios, Él no falla. Si le dejas, Él respeta tu decisión. Si te humillas, Él te perdona. Cierto, es lo mismo que vimos en Nahab, en Ezequías, en Manasés, y lo que acabamos de leer en el 28:9, que le dice a Salomón: si buscas le hallarás, pero si le desechas, Él te desechará. Y al comentar la historia de la salvación, no hay otro remedio que recordar y tener en cuenta la realidad del libre albedrío del hombre y de la providencia de Dios. Y lo hemos repetido 1000 veces, y hasta hemos intentado explicar que el arqueógrafo escribe considerando que todo ocurre por voluntad activa de Dios, y sabemos que ocurre por la libre voluntad del hombre, con lo cual, si no violenta para nada su libertad, si no actúa sobre cada uno de nosotros, sino que nosotros obramos a nuestro libre albedrío, esa voluntad de Dios, ese hecho de Dios al que atribuye el escritor sagrado, es voluntad permisiva. Es decir, el Dios permite que te ocurra esto porque tú en el uso de libertad haces esto. Así de sencillo, ¿no? Hay una cosa más que hemos de tener en cuenta, no ya en estos libros, sino en todos los del Antiguo Testamento. Sabemos que el mensaje de Dios al hombre es ascendente, y por eso hemos repetido también de vez en cuando la necesidad de recorrer el túnel del tiempo inverso, es decir, meternos en el marco histórico. Si no, determinadas cosas no las entenderíamos, pero claro, si nos metemos en el túnel del tiempo, sí, porque llegamos a saber que eran hombres, pues algunos anterior a la edad de los metales, que lo de leer y escribir, incluso en tiempos de Jesucristo, no se llevaba. Es decir, hacer ese esfuerzo de meternos en el hombre de aquella época para poder entender determinadas cosas. Ocurre, por ejemplo, con la doctrina de la retribución. La retribución para la otra vida, como hoy la entendemos nosotros, no podía ser entendida. El premio o castigo no se entendía más que en términos palpables, tocantes, sonantes, en términos de prosperidad o desastre en la vida, ¿no? Por ello, Crónicas no hace sino reflejar las enseñanzas recibidas desde el Pentateuco y los libros siguientes, y expresa la ordinaria aplicación desde la muerte de Saúl por sus iniquidades hasta la destrucción de Jerusalén y el fin. Y casi al final del segundo libro de Crónicas, leemos sobre la ruina de Jerusalén, advirtiendo que Dios les había mandado a los profetas a los que no le hicieron caso y de los que se habían burlado. Leer segunda de Crónicas 36:16. Pero ellos hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras.
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por el contrario, en cuanto a remuneración, recuerda las promesas a David, Ezequías, y como, aunque Dios es justo, casi exactamente que leímos en los Reyes, leemos en Crónicas sobre la respuesta de David al castigo elegido por haber hecho el censo, lo recordáis, ¿no? ¿Qué decía David? Caiga yo en manos de Yahvé, cuya misericordia es inmensa. ¿Cabe mayor definición? Más de lo que es Dios. Claro, decimos que David es el hombre según el corazón de Dios, pero ¿sabéis en qué año estamos? Este año del Papa, ¿cómo lo ha proclamado? La misericordia. Pues esto ya lo tenía bien claro David. Caigamos en manos de Yahvé, en manos de Dios, cuya misericordia es inmensa. O sea, ponte en sus manos que todo lo que te puede ir es bien. Y Dios es inmutable. Bastante hace con irse rebajando a cada una de las épocas históricas de los hombres con sus culturas para darles el mensaje de revelación. ¿Cómo se lo tiene que dar? En la medida que el hombre de cada época era capaz de entender. Tras narrar este libro de Crónicas, el Tratado del Arca, que vimos en Reyes, en precioso salmo de David, tenemos algo que metido ya en aquella época y dicho por el rey del pueblo, tiene un valor inmenso. Dice que el rey del pueblo, os lo leo yo, son como perlas sueltas, dice en Primera de Crónicas: rendid a Yahvé familias de los pueblos, rendid a Yahvé gloria y poder. Esto lo está diciendo el rey. Conmuévase ante él toda la tierra. Por supuesto, y como en tantos libros de la Biblia, las citas sobre cifras no son literales, son increíblemente altas. Por ejemplo, Abías dice que tenía 40.000 hombres, Jeroboam 800.000, a Josafat se le atribuyen 1.160.000, etc. Naturalmente se debe, entre otras cosas, a la característica de la historiografía hebrea, que ya la conocéis y que todos eran perfectamente conocedores de ella, o sea, tanto los escritores como los lectores. Y siempre he puesto el ejemplo de lo de Despeñaperros para abajo. No quiere decir que en Madrid no exageremos, ¿no? Pero cuando es de Despeñaperros para abajo parece que todo es mucho más grande. Se exagera, pues esto es característica del pueblo hebreo. Y en cuanto al estilo, según los que saben de estas cosas, dicen que se nota que no están escritos por literatos, tanto en la forma como en la composición. Y por último diremos que estos dos libros estuvieron desde el principio en la lista o canon de los libros inspirados. Por lo tanto, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas son protocanónicos. Y con esto ya pasamos a Esdras y Nehemías. Esdras, en unión de Nehemías, fueron un solo libro y posiblemente escrito por el mismo autor de Crónicas o Paralipómenos, y de ahí que el final del libro de Crónicas sea el mismo del comienzo de Esdras, como si el mismo autor quisiera seguir la obra de Crónica, como dijimos, como leímos. Pero si lo queréis comprobar en casa, no es más que coger el final de uno y el principio de otro, para que os deis cuenta que es lo mismo. Habla del edicto de Ciro, ¿no? Los títulos Esdras y Nehemías se deben al nombre de los dos protagonistas, aunque hay otros importantes en la historia de aquel tiempo. Y lo tenéis en ese dibujillo que os he dado, que pone Sesbar y Zorobabel. Bueno, pues no sabemos bien si es Sesbar y Zorobabel o Sesbar Zorobabel. O sea, si son dos personajes o es uno. Si uno o dos, se debe a la posibilidad de que sea el mismo Sesbasar y Zorobabel, en cuyo caso Sesbasar sería el nombre persa, pero parece más probable que se pueda tratar de dos personajes distintos. Y como se trata de los personajes importantes en la repatriación de judíos tras el destierro, vamos a ver las grandes pinceladas de lo que representó para cada uno. Sesbasar era príncipe de Judá, jefe
de la primera expedición de repatriados y allí fue gobernador como sátrapa de Ciro, y que había ordenado que se devolviese a Judá los utensilios de oro y plata que había llevado Nabucodonosor cuando la deportación y estaban en el templo de su Dios. ¿No creáis? Ahora hablaremos un poquito de Ciro. Buscar Esdras 1:8. Ciro, rey de Persia, se los consignó al tesorero Mitridates, el cual los contó y se los entregó a Sebasar, príncipe de Judá. Y en la primera expedición llevaron todo a Jerusalén, que fue tan pronto se permitió a los deportados, la mayor parte ya hijos de aquellos que fueron repatriados, a volver a Babilonia, o sea, a Jerusalén desde Babilonia. Había pasado no una generación, pero casi, ¿no? Y Zorobabel volvería con la segunda expedición de repatriados en tiempos del rey Darío. Intervino en la reconstrucción del templo de Jerusalén y fue gobernador. El profeta Zacarías nos dice, entre otras cosas, buscar Zacarías 4 y leemos 9 y 10. O lo leo yo. Sí, el primero que lea le voy a dar un 10, porque estamos en el último día de clase y ya hay que calificar. Zorobabel puso los cimientos de este templo y él mismo los acabará. Y sabéis que el Señor Todopoderoso me ha enviado a vosotros. Me ha enviado a vosotros, porque en principio hubo entusiasmo al ver la repatriación, el dinero que traían de Babilonia y sobre todo volver a tener su templo. Pero tal vez, como pensaban en la suntuosidad del templo que tuvieron antes del desastre, les pareció un comienzo pobre. Y tiene este profeta una frase preciosa, sigue leyendo tú, perdona el nombre, no me acuerdo tu nombre. María. ¿Quién se burlaba de los modestos comienzos? Se alegrará ahora al ver cómo Zorobabel ha dado remate a las obras. Claro, ¿quién menospreció el día de los comienzos? Se alegrará al ver ahora la plomada en manos de Zorobabel. ¿Tienes un 10, María? Esdras era sacerdote y muy versado en la ley, hasta el punto de ser en la corte persa consejero para asuntos judíos. Tenía tal fama y estaba tan bien considerado que el rey Artajerjes, que reinaba entonces, le daba lo que pedía. Decían que la mano bondadosa de su Dios estaba con él, cosa normal si leemos esta cita. Esdras 7:10. Volvemos a Esdras. Porque Esdras se había dedicado a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar la ley y a las costumbres en Israel. Y por decreto del rey pudieron volver con Esdras sacerdotes, levitas, cantores, y además llevaba poderes para nombrar jueces y establecer justicia. Nehemías. Nehemías fue un israelita de una talla impresionante. Era, dijémonos bien, copero del rey persa, puesto de suma importancia, como sabéis, ya que tenía que contar con la total confianza del rey. Habida cuenta de que una de las maneras de conspirar contra el rey, y más en aquellos tiempos, era envenenándole. Y por ello era el copero, el guardador de la vida del rey, por así decirlo. Es natural que contara con la más alta consideración. Nos podemos imaginar así las cosas. La vida de Nehemías en la corte persa. ¿Le faltaría algo? Pues disponía de abundancia, toda clase de placeres, de lujos, pero no se le olvida que es israelita. Pero hasta tal punto no se olvidaba que con motivo de que unos judíos que habían venido de Judá le informaron de lo mal que andaban las cosas por allí, dice la historia, Nehemías 1:4, ante estas palabras me senté y me eché a llorar. Estuve afligido sobremanera durante algunos días.
Ayuné y lloré a Dios del cielo diciendo: Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible. Suficiente. Está el pobre, en palabras de hoy, depre total. Se ha enterado de cómo van las cosas con los repatriados y dice: Dios mío, Dios mío. No se le ocurre más que llorar, ayunar, orar al Señor, meditando sobre el castigo merecido, sobre el mal obrar del pueblo, sobre el no haber tenido abiertos los ojos y los oídos a la palabra de Yahvé, y estaba muy triste, hasta el punto de que el rey se lo notó. Vamos a buscar en el 2.2. Y siendo un hombre que nunca había estado enfermo, le dice el rey, 2.2. Pero aquel día le dijo: ¿por qué estás con tan mala cara? Enfermo no estás, no puede ser, pues si no, alguna pena entre tu corazón. Claro, tienes que tener alguna preocupación, alguna pena en tu corazón. Y le contó al rey la razón de su tristeza. Y hay un detalle que nos muestra el aprecio que tenía en la corte a Nehemías. Al preguntarle al rey cuál era su deseo y decirle a Nehemías que se le permitiera ir a reconstruir la tierra de sus padres, dice el texto ahí un poco más adelante, en el 2.6. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me dijo: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo estarás de vuelta? ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? O sea, que al rey y a la reina, siempre dispuestos a satisfacer lo que Nehemías pidiese, lo que les preocupaba era que estuviese mucho tiempo fuera. Todo un detalle, si os dais cuenta, ¿no? Con poderes, cartas para los gobernadores y toda clase de ayudas, allá que se largó Nehemías, dejando su vida muy bien a corte. Por cierto, que al gobernador de Samaria y un ayudante suyo le sentó mal que alguien pudiera venir a echar una mano a los israelitas. Y con una idea de cada uno de los personajes importantes de esta historia, advertiros que a juicio de los expertos, el propósito del autor de estos libros no fue darnos una historia del periodo, parece más bien enseñarnos a base de fragmentos la organización religiosa y política de los judíos al regreso de la cautividad. Claro que al mismo tiempo se ve que quiere poner de manifiesto la providencia y la fidelidad de Dios en cumplimiento de lo prometido a los profetas, porque ahí está la cosa. Todos estamos pendientes de lo que se nos ha prometido, ¿no? y que vendrá un libertador, etcétera, etcétera, ¿no? Hay enseñanzas, pues como decimos, que si el autor fue recopilador de textos, que si esto está plagado de hebraísmos, que si hay mucho arameo, que contiene algunas expresiones de origen persa y problemas otros semejantes. Por supuesto, para nosotros y de lo que andar por casa son problemas menores. Pero digo, por supuesto, la versión de los 70, ambos libros están en griego. Un supuesto o un poco de recuerdo histórico. Recordar que los judíos, tras varias deportaciones a Babilonia, al final, cansado Nabucodonosor de incumplimientos de pactos, de pagos y de pretensión de oponerse y aliarse con Egipto, etcétera, etcétera, sitió Jerusalén, la destruyó, degolló a la familia real y el rey ciego se lo llevó a Babilonia con los hombres de guerra, los importantes y artesanos, siendo así la gran deportación, la última. Pues bien, los últimamente deportados se calcula que entre 60 y 80.000 fueron distribuidos por todo Babilonia. Sufrieron diversa suerte, unos sujetos a trabajos forzados, otros con menos suerte en campos de trabajo, pero poco a poco fueron conquistando libertades. Y así, la primera deportación a la repatriación pasaron 60 años y desde la última 50. Y sabemos por descubrimientos arqueológicos y documentos, muchos de ellos poco a poco se fueron haciendo dueños del comercio, de la banca y tuvieron altos cargos. En las excavaciones de Nippur se descubrieron libros de cuentas de banqueros judíos. De la vida de los que se quedaron en Judá, un poco nos dice la historia, quedaron como una provincia de Babilonia bajo el mando de un gobernador, de Nabucodonosor, y ahí sí que gracias a Jeremías y a Ezequiel sabemos
que siguió existiendo el sincretismo religioso, la idolatría, el aumento de la inmoralidad. Ezequiel, valga el ejemplo, escribe que los que quedaron en las ruinas tras el desastre decían que si uno solo era Abraham y estuvo en posesión esa tierra, ellos aún eran numerosos, y el Señor por boca de Ezequiel les tuvo que responder: vosotros coméis con sangre, alzáis los ojos hacia los ídolos, vais a poseer esta tierra. Ezequiel 33-26, para los que tomáis nota. Es que la he leído yo por ganar tiempo. Y entre las cosas que les echa en cara, pues les dice cometer abominaciones y cada cual deshonrar a la mujer de su prójimo. Así andaban las cosas por Samaria, por el antiguo Israel. Y de los cautivos de Babilonia, no, parece ser que no cayeron en nuevas idolatrías, que no hubo apostasía religiosa, pero sí desánimo, por lo que suponía la tentación de suponer que su Dios, Yahvé, si no era, al menos se mostraba menos poderoso que el Dios de los babilonios, el Marduk este. Es la única objeción que se les podía poner. Una cosa importantísima a tener en cuenta, sobre todo por los que gracias a Dios sabemos que la providencia de Dios está en todo, y es que la liberación del pueblo judío se debió, visto tejas abajo, a una de esas sorpresas que hacen que humanamente hablando no se pudieran imaginar. Ciro el Grande, os decía que hablaríamos algo de él, perteneciendo a una tribu persa, puesto al frente de unas tribus y habiendo sucumbido la capital de los medos, llegó a proclamarse rey de Persia. Esto es historia. Babilonia, Libia y Egipto se fueron rindiendo progresivamente a Ciro. ¿Y quién era Ciro? Pues Ciro era una persona tan extraordinaria que ya los profetas habían visto en él un ungido del Señor, y sobre todo que jugaría un gran papel a favor de su pueblo, según se ve y se aprecia directamente en el libro de Esdras. Este extraordinario conquistador no tenía la crueldad de los anteriores conquistadores o dictadores, y políticamente fue lo suficientemente inteligente para que los conquistados vieran en él más un libertador que un conquistador. Con él llegaba el orden, con él llegaban las cosas a ponerse como Dios manda, para vivir todos medianamente bien. Entonces estaban casi frotándose las manos, a ver si llega Ciro y lo conquista. Este era el personaje de Ciro, ¿no? Y famoso su edicto por el que dejaba volver a todo cautivo a su tierra. Pero respecto a los judíos, hay una cita de Isaías que, según Flavio Josefo, se la enseñaron a Ciro y quedó tan impresionado que de ahí arrancó su famoso edicto. Vean la cita, Isaías 45:1. Esto dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien yo tomé de la mano para someter a las naciones y desatar las cinturas de los reyes. Por supuesto, la cita está así, está en el libro de Isaías. Lo de que se la enseñaron a Ciro y que eso fue motivo de que publicara el edicto, eso lo dice Flavio Josefo, pero no deja de ser una opinión de un historiador. Así habla Ciro, rey de Persia, etcétera, etcétera, ¿no? Con la vuelta de la cautividad comienza una nueva fase en la historia de Israel. Sin duda que un judaísmo largamente meditado durante el destierro fue providencial, por lo que se dijo Esdras, fue el padre del judaísmo, actuando sobre raza, templo y ley. Y así lo reconoce toda la tradición judía. Los repatriados habían de ser como ese resto de Israel para un nuevo y glorioso Israel, habiendo sido destruido el antiguo por haber abandonado a Dios, y ahora se trataba de volver a consagrarse a Yahvé. Y ya sabemos que el motivo principal de la repatriación era la restauración del culto debido a Yahvé en Sion. Y el Salmo 126 muestra la desolación de Israel por la imposibilidad de celebrar la liturgia en el templo. Por tanto, hubo un entusiasmo primerizo del regreso cuando pudieron reanudar los sacrificios en el monte Sion, que era símbolo de un pueblo reunido, y planear la construcción del templo.
Pero no era fácil la misión. En Judea había, además de judíos que no fueron deportados, no poca gente de naciones vecinas y no digamos samaritanos, que ya hablamos el otro día de quién eran los samaritanos, ¿verdad? Naturalmente no ven con buenos ojos a estos repatriados y dice el libro que no llevaron bien ver a estos repatriados como un cuerpo organizado, activo, exclusivistas de su rey y su religión. Pretendían edificar todos juntos, pero los repatriados dijeron: no podemos edificar nosotros y vosotros juntos una casa a nuestro Dios. Y alegaban que eran ellos quienes correspondía construir la casa de Dios. En una palabra, que entre los que estaban y los que llegaron no había manera de ponerse de acuerdo, ¿no? Y escribieron y los difamaron y hicieron unas falsas denuncias al rey de Persia, hasta el punto de que dice en el 4:21: ordenad, dijo, que se interrumpa la empresa de esos hombres, la ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden. Es muy posible que el informe que vimos le dieron a Nehemías sobre la situación de Jerusalén y que tanta pena le causó y que fue el motivo del regreso a Jerusalén. Hay una cita del profeta Ageo 1:2, leo yo. Así dice Yahvé Sebaot: este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Y como el momento que dicen no había llegado, lo aprovecharon para edificarse ellos buenas casas, es cuando el profeta los acusa. Que poca vergüenza tenéis, que decís de edificar una casa de Yahvé, que os estáis haciendo vuestras buenas casas y lo del templo se os ha olvidado, ¿no? Gracias a este profeta y al profeta Zacarías se decidieron reconstruir, estando al frente de la misión, Zorobabel. De ahí que a este templo se le llame el templo de Zorobabel. Bueno, hay mucho más lío que no quiero contaros, que podéis leer despacito, tranquilamente en casa. Y ahora era como una vuelta a los orígenes y como un reconocer las exigencias del Sinaí. El mensaje fue avanzando de Pascua en Pascua, y en este tiempo es significativo lo que pedía para los judíos entonces el profeta Zacarías. Zacarías 7:8. Así dijo Yahvé: juicio fiel, juzgar, amor y compasión, practicad esto cada cual con su hermano. Es decir, volvemos a las fuentes, volvemos a cómo hay que estar de acuerdo con el Señor. Y hay aquí uno que no nos podemos dejar sin el tintero, que es el profeta Malaquías, por su conocido oráculo que es memorable. Leer Malaquías 1:11. Porque desde el levante hasta el poniente es honrado mi nombre entre las naciones, que en todo lugar se ofrece en mi honor un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. Mi nombre es honrado. Os suena, ¿verdad? Os suena, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, este oráculo del profeta, ¿no? En este caso, históricamente hablando, salían al paso de los mezquinos sacrificios que ofrecían en Jerusalén antes de la llegada de Esdras. A Dios se le ofrecía por lo de Caín, lo cojo, lo malo, lo enfermo, algo que nos pasa a nosotros tantas veces cuando ofrecemos a Dios lo que nos parece que hay que darle y no nos pide, y le negamos lo que sí nos pide. Sin duda que la profecía es universalista, anuncia un nuevo estado de cosas de tiempos mesiánicos, y aunque ha sido objeto de varias interpretaciones, a nosotros nos interesa saber que la tradición cristiana ha visto cumplimiento en esta profecía en el sacrificio de la Eucaristía. Eucaristía, que al ser realmente el cuerpo de Cristo, es adoración en espíritu y en verdad, y que trasciende el tiempo, en todo, desde donde se pone el sol hasta el ocaso, es dan de mi nombre entre los nombres, será proclamado un sacrificio, y no miente, constante, un sacrificio constante. Y esta estadística la he hecho otras veces y con esto casi termino. Y es que si pensad cuántas misas se dicen en Madrid, solo en Madrid, ¿no? Y ahora las que se dicen en Castilla y León, las que se dicen en toda España, y ahora la de todos los países cristianos. Si cada 15 minutos en una misa sola, o 20, o media hora, el Señor baja, multiplicar por los minutos de las misas que se están diciendo, y es literal la profecía de Malaquías.
Cada vez que yo hago así, el Señor baja. El Señor está haciéndose presente cada segundo, ¿no? Y terminamos. Esta historia, divina historia, es como un bosquejo de todo cuanto ha sucedido en el mundo desde aquel tiempo hasta hoy. Mudados los hombres, la sustancia es la misma. Se descubre por todas partes aquella providencia paternal, aquel poder y sabiduría eterna que todo lo dispensa, que todo lo endereza, que todo lo ordena a su fin y el cumplimiento de sus altísimos designios. En cada página de toda esta historia de la salvación se nos muestra al Señor como un Dios santo, benéfico, misericordioso, siempre pronto a perdonar las faltas de los que arrepentidos recurren o recurrimos a su clemencia. Y aquí terminamos el curso. Lo siento, no da para más. Muchas gracias. Lo dejamos a la Virgen y nos vamos. No se olvide, el próximo día tenemos la misa a las 6:30 y de la misa a la mesa. O sea, haremos un pequeño patequillo ahí con lo que cada cual traigamos. Ya sé yo que menos de jamón, de jabugo y gambas y eso no vais a traer, pero no te van a andar diciendo nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, reina de la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos, se contemplan los ángeles. Haz de nosotros tus hijos para entrar a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que viene de la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede nuestra sierva la victoria. Somos rebeldes y nuestros enemigos nos obedecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Reconoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.